Ok, buenas noches. Entonces vamos a continuar con los temitas de farmacología. Esta vez vamos a ver temitas de las sulfonamidas, trimetoprim y lo que son las quinolonas. ¿Ya? Entonces, primero para entender todo cómo es este procedimiento y la acción de estos fármacos, ¿ya? Vamos a conocer a dos enzimas que utilizan un grupo de bacterias, ¿sí? Por un lado tenemos el PABA, que también es conocido como ácido paraminobenzoico. Y por otro lado tenemos otra enzima muy importante como la enzima dihidropterato de sintasa, que es una enzimita que se va a encargar de convertir o de agarrar el ácido fólico, ya que es el folato, y ayudar para que se forme el DNA, ¿sí? O sea, fabricar nucleótidos para formar el DNA de la bacteria, ¿ok? Esas dos enzimas son importantes para la supervivencia de la bacteria, ya que sin su DNA, pues una bacteria no puede sobrevivir, no puede sintetizar sus proteínas, no puede tener los mecanismos necesarios para, por ejemplo, sus procesos metabólicos, retener su membrana, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es así que estas dos enzimas van a ser importantes y es crucial en lo que vamos a ver sobre la actividad de estos dos fármacos. ¿Ok? Entonces, empezando por las sulfonamidas, ¿ya? ¿Cuál es la función de las sulfonamidas? ¿No? Es justamente inhibir a estas enzimas, ¿sí? Hay sulfonamidas que son análogos ya a lo que es el PABA, o sea, se parecen y lo que van a hacer es bloquear a este PABA. Primera enzimita bloqueada, no funciona, ¿va? Entonces, si no funciona el PABA, no hay quien ponga a trabajar a esta otra enzimita y si no hay esta otra enzimita, entonces no hay ácido fólico y si no hay ácido fólico, pues no hay DNA. Por lo tanto, la bacteria no tiene la capacidad de formar su ADN y todos los procesos metabólicos. Ahí es donde actúa entonces las sulfonamidas como fármaco. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué han dicho los farmacéuticos? Han dicho, bueno, las sulfas, excelente, trabajan muy bien, nos están bloqueando las dos enzimitas, están ahí todas felices, ¿sí? Pero podemos potenciar el efecto de las sulfonamidas, como añadiendo otro fármaco, el trimetoprim. Es por eso que ahora viene como el cotrimoxazol, que es el trimetoprim sulfametoxazol, ¿verdad? El trimetoprim tiene la misma función que las sulfonamidas, inhiben al PABA e inhibe también a la enzima de la dihidropterato sintasa. Pero cuando se combinan los dos, cuando tenemos sulfonamidas más trimetoprim, su potencia es mucho más fuerte, ¿sí? Es mucho más agresiva, digamos, contra las bacterias. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿contra qué tipo de bacterias podemos actuar? Las sulfas. Las sulfas, por ejemplo, son muy sensibles al estafilococos, ya que son infecciones que más actúan a nivel respiratorio, a nivel de la piel. La Escherichia coli, como enterobacterias, las Klebsielas, la Salmonella, Shigella, Nacardia y las clamidias. ¿Sí? Para la clamidiasis son bastante buenas el uso de las sulfas. Y bastante resistentes contra la pseudomona, pues pseudomona sabemos que es una bacteria gram negativa bastante poderosa, ¿sí? Entonces el poderosa aún sigue siendo bastante resistente a lo que son las sulfas, ¿va? Y contra anaerobios tiene poquita actividad, pero bueno, está ahí. Ahí actúa este tipo de fármacos, ¿ok? Algo interesante que se ha visto de que el uso de las sulfas puede tener un efecto contrario cuando se administra contra rickettsiosis, ¿no? Las rickettsias, por alguna razón, tienen la capacidad de replicarse o reproducirse cuando se les da estas sulfas y no así de morir, ¿no? Entonces, por eso nunca se prescribe las sulfas contra enfermedades que tengan que ver con rickettsias, ¿ya? Entonces, sulfas, muy buenas para estafilococos, Escherichia coli, Klebsiella, clamidia, pero muy resistente todavía para pseudomonas, ¿sí? Todavía no me funciona mucho para ese tipo de microorganismos.
Ahora bien, la bacteria, como todo microorganismo, ¿ok? Tiene que sobrevivir. Entonces la bacteria genera sus mecanismos de resistencia. ¿Cómo lo hace? La bacteria dice, ok, ya que tú has inhibido a mis enzimas, especialmente el PABA, te voy a generar más PABA. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Genera un montón de PABA, ¿sí? Un montón de enzimas. Y como hay harta enzima, entonces la bacteria dice, bueno, acá yo no tengo nada que hacer porque son un montón, son miles contra uno. Entonces, no puedo. Entonces, así es un mecanismo de resistencia que hacen las bacterias y de esa manera se defiende de las sulfas, ¿sí? Entonces, generar o reproducir sus enzimas. Otro mecanismo de defensa que utiliza la bacteria es el de cambiar la forma de la enzima dihidropterato sintasa. Modifica su forma y por lo tanto viene la sulfa y no la puede reconocer. Y como no la reconoce, dice, bueno, ¿a quién voy a inhibir? Porque esta no se parece a la que me han dicho, que tengo que ir a evitar su funcionamiento. Entonces es otro mecanismo de resistencia que utilizan las bacterias, ¿sí? Cambia la forma de las enzimas y de esa manera pues no puede actuar la sulfa, ¿ok? Entonces es un mecanismo de resistencia contra las sulfas. Otro mecanismo de resistencia de las bacterias es sellar su pared de membrana. Sellan la pared y por lo tanto el fármaco, las sulfas, no pueden penetrar a la bacteria, ¿sí? Se hacen blindaje, ¿no? Se blindan las bacterias, no pueden entrar. Entonces son mecanismos de resistencia que utilizan las bacterias contra las sulfonamidas. Por un lado, tenemos la replicación o fabricar más PABA. Por otro lado, tenemos la modificación de la enzima de la dihidropterato sintasa. Y por último, tenemos el evitar el paso o el traspaso de la sulfonamida, en este caso, hacia la bacteria. Son tres mecanismos de resistencia que utilizan estos microorganismos. Entonces, ¿para qué utilizamos este tipo de medicamentos? ¿Cuáles son sus indicaciones médicas? Las sulfas se clasifican según su destino en el cuerpo. Tenemos sulfas que son muy bien absorbidas vía oral, otras que no se absorben tanto vía oral y que las podemos utilizar, por ejemplo, para bacterias que se encuentran en la luz intestinal, ¿no? Y otras que son muy buenas para la piel, especialmente aquellas que utilizamos para las quemaduras, ¿no? Las que son absorbibles, ¿ya? Como por ejemplo el cotrimoxazol, ¿no? Que se lo conoce, se absorbe muy bien en el estómago, en el intestino, pueden pasar al sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo e inclusive atraviesan a la placenta. Entonces, mucho cuidado con pacientes embarazadas, ¿no? Las que no se absorben y se quedan en la luz intestinal, ¿ya? Son bastante útiles para infecciones locales que se pueden encontrar a nivel del colon, por ejemplo, ¿no? Ya sea que queremos limpiar el colon para algún procedimiento quirúrgico que vaya a ser sometido el paciente, entonces se puede dar algunas sulfas que no son absorbibles, pero se utiliza bastante poco, ¿sí? Bastante poquito se utiliza. Las biatópicas se las conoce como el famoso quemacurán, que viene como sulfadiazina argéntica, que se une a lo que es la plata, ¿no? Para infecciones tópicas de la piel, especialmente en quemaduras, ¿sí? Ahora, el trimetopin como tal, ya solamente el trimetopin, es una base débil. Por lo tanto, se ha visto de que el trimetopin tiene bastantes buenas concentraciones cuando se localiza a nivel de la próstata, a nivel de flujo vaginal. Por lo tanto, se ha visto de que puede ser útil en infecciones tanto prostáticas como también en infecciones vaginales, ¿sí? Entonces, son los tres tipos de sulfas que tenemos de acuerdo a su absorción: absorbibles, no absorbibles y tópicos. ¿Cuál es su mecanismo en cuanto a su metabolismo y excreción? Las sulfas se metabolizan en el hígado. ¿Qué es lo que hace el hígado? Como cualquier tipo de fármaco, el hígado lo que hace es la glucuronización, ¿no? Como todos los fármacos. Agarra el fármaco, lo glucuroniza, ¿no? Lo une a lo que es el glutatión y de esa forma se rompe el fármaco, se metaboliza y queda en metabolitos más chiquititos. En el caso de las sulfas, los metabolitos más chiquititos
no tienen una actividad antimicrobiana, sino que estos fármacos lo que hacen es precipitarse directamente a la vía renal para que puedan ser eliminados. En ese caso, esos metabolitos chiquititos que se van a eliminar por la vía renal pueden cristalizarse. Por eso es que se indica de que todos los pacientes que van a tomar sulfas tomen bastante líquido, bastante agua para que puedan eliminar y depurar mucho mejor estos metabolitos chiquititos que deja las sulfas en su metabolismo hepático. ¿Sí? Como la depuración es vía urinaria, entonces es importante verificar y ver cómo está la función renal del paciente. ¿Sí? Si hay pacientes con insuficiencia renal, si tenemos un paciente con un problemita renal, entonces lo ideal es prácticamente modificar las dosis para evitar problemitas a nivel renal, ¿ok? Bien. Entonces, lo que decíamos, ¿no? El metabolismo de las sulfas en el hígado produce metabolitos acetilados, o sea, son metabolitos chiquititos, de la sulfa lo hace más chiquitito para que se elimine la orina, ¿sí? Pero estos tienden a precipitar como cristales y esos cristales pueden lesionar el riñón, entonces por eso tiene que tomar bastante líquido a todos los pacientes que pues lógicamente vayan a tener ese tipo de terapias y pues para que no tenga problemitas en el nivel del riñón, ¿ok? Bien, entonces, dentro del grupo de las sulfas tenemos el sulfisaxol, el sulfametoxazol, la sulfasalazina, la sulfadiazina de plata. El sulfisaxol, que no es una sulfa muy, digámosle, muy utilizada, ya que solamente se ha visto que su espectro es muy bueno para infecciones urinarias bajas, o sea, más se utiliza para itus bajas, ¿sí? No tiene un amplio espectro, por eso es que muy poco se le utiliza, ¿no? Para eso tenemos mejores antibióticos que pueden ir tanto a itus altas como itus bajas, ¿ya? Lo que se utiliza bastante es el sulfametoxazol, que es de acción intermedia. Estos sí tienen amplio espectro y se utiliza mucho mejor, ¿ya? Cuando lo combinamos con el trimetoprim, ¿no? El cotrimoxazol, que potenciamos el mecanismo de acción de las sulfas. La sulfasalazina es la no absorbible, se utiliza vía oral, pero se queda en la luz, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Dentro del grupo de las sulfas que se quedan en la luz intestinal, se utilizan para problemas a nivel del colon, ¿no? Por ejemplo, colitis o para purgar y limpiar todo lo que es el colon para una cirugía, digamos, una laparotomía exploratoria y demás, ¿va? Vía tópica, el quemacurán, la famosa sulfadiazina de plata, ¿no? Que esta es la cremita que se utiliza para infecciones, para quemaduritas, ¿sí? Ok, entonces, acá, para itus agudas, trimetoprim o con sulfametoxazol. Hay el forte, hay el trimetoprim no, que no es forte. Depende de las concentraciones. Por ejemplo, trimetoprim de 160, 800 microgramos cada 12 horas. Altas concentraciones en orina. Por eso siempre todos los pacientes que vayan a recibir el cotrimoxazol, mucho cuidado en pacientes con infecciones o con problemas renales, ya que la depuración es netamente renal. Así que si los niveles de la depuración de creatinina están alterados o son muy bajos, el paciente tiene un problema renal, en lo posible o bajar la dosis o quizá cambiar otro antibiótico de amplio espectro que no tenga mucha depuración por la vía urinaria, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Neumonía por neumocistis joverensi, que es mucho en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, ¿ya? Es bastante bueno lo que es el cotrimoxazol a dosis altas de 15 a 20 miligramos por kilo peso día, ¿ya? Es de muy buena elección para este tipo de neumonías en pacientes con VIH, en pacientes con inmunodepresión. Para estáfilo, excelente, les va muy bien el trimetoprim, inclusive es muy activo contra estafilococcus resistentes a meticilina, ¿sí? No les podemos dar betalactámicos por alguna razón, pero sí nos puede ir muy bien con cotrimoxazol, ¿sí? Entonces va muy bien.
Para toxoplasmosis se puede dar la pirimetamina común para protozoarios y la sulfadiazina, ¿sí? Lo que sí, como sabemos que las sulfas tienen su mecanismo de inhibir a las enzimas como el PABA que se encargan de formar el ácido fólico y de ahí formar el DNA, muchas veces puede ser de que al huésped le puede afectar de la misma manera. Entonces, nada raro en que algunos pacientes puedan desarrollar unos niveles muy bajos de ácido fólico o folatos, y en ese caso pueda desarrollar a veces anemias megaloblásticas, ¿no? Por deficiencia de esta vitamina B. En ese caso, es importante, si el paciente está empezando a desarrollar anemia, ¿sí? Darle suplementos de ácido fólico, porque puede que esté desarrollando este efecto secundario por el uso del cotrimoxazol, ¿no? Lógicamente no es muy común, no es algo que se va a dar en todos los pacientes, pero sí puede llegar a estar presente, ¿no? Para otros patógenos como la Shigella, Salmonella, las Stenotrophomonas, nocardia, bueno, además que son microorganismos que no son muy prevalentes acá, pero también puede pasar. Lo que sí más se utiliza mucho es para infecciones por estáfilo. Es bastante buena, bastante activa el cotrimoxazol, ¿no? Especialmente infecciones de la piel, que es bastante activa, y también para infecciones intestinales. Lo que sí se ha visto mucho es que el cotrimoxazol está llegando a tener bastantes problemitas con Escherichia coli y con algunos neumococos. Últimamente se ha visto bastante resistencia de estas bacterias al cotrimoxazol. Por eso es que para infecciones de la vía respiratoria, dar el cotri ya es rarísimo, casi no se da porque está desarrollando bastante resistencia a las bacterias, ¿sí? Igual para Escherichia coli y demás, está desarrollando bastante resistencia, ¿ya? Entonces, para neumonía, cotri, mejor no. Mejor utilizar otros antibióticos que tienen mejor penetración a nivel respiratorio, como las cefalosporinas de primera hasta segunda, tercera generación. También se puede hacer uso de la segunda generación de las fluorquinolonas, que ahorita las vamos a ver, que tienen mejor actividad a nivel respiratorio, ¿sí? Entonces, como dice acá, ya no se debe usar trimetoprim, sulfamethoxazol a ciegas para neumonías bacterianas, infecciones urinarias también superiores y sospecha de Escherichia coli, porque está desarrollando bastante resistencia, ¿sí? Ok. En cuanto a sus efectos tóxicos, toxizón, lo que hemos dicho, ¿no? La toxicidad puede estar desarrollado por el problema del ácido fólico, ¿ya? Sulfamethoxazol nos quitan el ácido fólico, especialmente las bacterias, pero de alguna forma puede también afectar al huésped, ¿sí? Entonces, como dije, nada raro de que podamos ver anemia megaloblástica, leucopenia, granulocitopenia, es decir, niveles bajos de las líneas de la sangre, justamente por este problemita de los folatos. Entonces, si se ve eso en el paciente, pues lo mejor es darle ácido fólico, ¿ok? El daño renal, por eso dije, mucho cuidado con pacientes con problemas renales, insuficiencia renal, o bajamos la dosis a la mitad o preferir cambiar a otro fármaco. ¿Por qué? Porque uno, su eliminación y su depuración es vía renal, y segundo, forma cristales, precipita cristales, sus metabolitos que se metabolizan a nivel hepático. Entonces el paciente tiene que tomar bastante líquido cuando tome el cotrimoxazol, ¿ok? Ahí está. Pueden causar nefrotoxicidad verdadera y cristaluria y nefritis intersticial. Así que esos son los efectos que puede causar. Por eso, pues, mucho ojo con los pacientes con problemitas renales, ¿sí? Reacciones de hipersensibilidad sistémica, eso depende de la idiosincrasia del paciente, ¿no? Si va a desarrollar o no alguna hipersensibilidad, como problemas cutáneos, erupciones de la piel. A veces síndrome de Stevens-Johnson no es muy común, pero puede llegar a producir. Fiebre medicamentosa, náuseas, vómitos, vasculitis, ¿no? Alteraciones electrolíticas, algunas sulfas, como el trimetoprim, el sulfamethoxazol, especialmente el trimetoprim,
viene con niveles, bueno, no es que viene, sino que puede generar niveles altos de hiperpotasemia, muy similar, como dice acá, a lo que hace los diuréticos, que también modifican las concentraciones de potasio, ¿ya? Entonces puede ser que acumule bastante potasio, ¿ya? Los pacientes inmunodeprimidos, aquellos tratados por neumocistis, como hemos visto, que es muy bueno el cotrimoxazol, pero puede tener algunos efectos adversos como fiebre, leucopenias, diarreas, elevación de transaminasas, hepatotoxicidad, trastornos electrolíticos, que tiene que ver un poco con hiponatremia e hipercalcemia. Pero son algunos efectos secundarios que pueden darse, como también puede ser que no, depende mucho de la idiosincrasia de los pacientitos, ¿ok? Entonces, lo que dice acá, puede ser que mi paciente, cuando yo estoy dando el cotrimoxazol, puede elevar un poquito la creatinina. Pues es normal porque su depuración es vía renal. Pero si ya mi paciente empieza a manifestar síntomas como edema, hipertensión, la urea empieza a subir, oliguria, es decir, ya sintomatología de origen renal, entonces ahí sí ya tengo que quitar el fármaco y contraindicar en este tipo de pacientes. Pero si mi paciente está orinando normal, la presión está muy bien, la urea está bien, no está con retención de líquidos, sí me subió un poquito la CREA, hasta 1.2 puedo aguantar, está muy bien, pero si me sube mucho más, ahí debo suspender. Pero si me sube un poquito nada más y no hay manifestaciones clínicas, puedo todavía continuar con el tratamiento, no va a haber ningún problema. Sí, pero siempre ver sintomatología renal, eso es importante. ¿Okay? Eso en cuanto a las sulfas. Ahora, en cuanto a las quinolonas, ¿no? Las fluorquinolonas, este tipo de antibióticos hacen lo siguiente. Voy a acercar un poquito para entender esto. Ok, primero, para entender cómo funcionan las fluorquinolonas, debemos conocer dos igual enzimas, ¿sí? La topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. ¿Qué es lo que hacen estos? Primero, vámonos a la bacteria, nos vamos a entrar al núcleo de la bacteria y nos vamos a penetrar directamente en su ADN, ¿sí? Las hebras de ADN de las bacterias se van a enrollar así, como unas hélices, ¿no? Eso ya sabemos. A medida que las hélices se van enrollando, se enrollan tan pero tan fuerte que a veces se superenrollan y forman como unos nudos, ¿sí? Esos nudos tienen que ser cortados por la topoisomerasa. La topoisomerasa 2, entonces, cuando encuentra esos nuditos del DNA, ya, de la bacteria, lo que hace es cortar. Al cortar esas hebras, logramos que esas hebras queden menos tensas. Entonces se encuentra un poquito más relajado. Como el DNA ya se encuentra mejor y mucho más relajado y no hay esos nudos ni ese super enrollamiento, le es mucho más fácil que el ADN pueda hacer su transcripción para luego hacer la síntesis de proteínas. ¿Ok? Entonces, para eso sirve esta topoisomerasa. Relaja las cadenas de DNA y evita de que se formen nudos. ¿Ok? Bien, una vez que ya la topoisomerasa 2 ha cortado el DNA y lo ha hecho menos tenso, ahora le toca a la topoisomerasa 4. La topoisomerasa 4 va a actuar aquí. Primero, ya tenemos un ADN menos tenso, mucho más relajadito, gracias al topoisomerasa 2. Ahora la bacteria lo que va a hacer es transcribir su DNA y vamos a tener dos copias, un ADN y otro ADN, ¿sí? Listo. Ya que tenemos dos copias, va a venir la topoisomerasa 4 y lo que va a hacer es va a unir estas dos copias y va a empezar a unirlas a las dos. Va a formar hileras como eslaboncitos, ¿sí? Las va a juntar las dos. Una vez que ya junta las dos, ya la bacteria puede empezar a hacer su transcripción genética, el ARN mensajero y demás para su síntesis de proteínas. ¿Ok? Esa básicamente es la función. Entonces, nuevamente, para recordar un poquito, topoisomerasa 1 relaja, corta las hebras de ADN para formar DNA relajadito. Topoisomerasa 4 agarra las dos copias de DNA, las enrolla para formar eslabones, ¿sí? Y de esa manera para que el DNA pueda hacer su transcripción genética. Listo.
Ahora, ¿dónde actúan las fluorquinolonas? Pues aquí. Las fluorquinolonas evitan la acción de la topoisomerasa 2, también conocida como ADN girasa, cuidado se confundan. A veces pues un poquito confunden en cuanto a términos, ¿no? En ese caso, la topoisomerasa 2, como ya no está funcionando porque ha venido la fluorquinolona y la ha atrapado, se la ha secuestrado, ¿ya? Entonces no va a haber quien corte y relaje esa cadena de DNA, ese superenrollamiento. Por lo tanto, no vamos a tener un DNA relajado y la bacteria no va a poder hacer su transcripción genética. Esto más ocurre en bacterias gram negativas. Las fluorquinolonas inhiben a la topoisomerasa 2 en las gram negativas. ¿Qué pasa con la topoisomerasa 4? Ahí actúan también las fluorquinolonas. Van a la topoisomerasa 4 y por lo tanto no pueden, ya, la topoisomerasa 4 no puede enrollar estas dos copias de DNA de la bacteria y por lo tanto pues no puede actuar. Directamente sus funciones metabólicas dejan de funcionar, ¿sí? Entonces ya no va a actuar de esa manera, ¿ok? Esto más ocurre en gram positivas. Entonces, recordemos, para gram negativas inhibe la topoisomerasa 2. Para gram positivas inhibe a la topoisomerasa 4. ¿Ok? Bien. Una de las fluorquinolonas nuevas que están saliendo, ¿ya? Es, por ejemplo, la delafloxacina. Esta delafloxacina es la nueva generación de fluorquinolonas que tienen la función de actuar sobre las dos enzimas, tanto para la topoisomerasa 4 como para la topoisomerasa 1. Entonces, ahí es donde actúan estas fluorquinolonas, ¿sí? Especialmente esta de última generación. Lógicamente, como actúa a nivel de dos tipos de enzimas, entonces le es mucho más difícil a la bacteria que pueda generar resistencia. Así que es dentro de los nuevos fármacos que se está ingresando pues al mercado, ¿no? Entonces, ya que conocemos cómo actúan las fluorquinolonas, las vamos a dividir en grupos, ¿sí? Grupo 1, tenemos al ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico se ha visto que su espectro, ¿sí?, es más para gram negativos urinarios. Por eso es que el ácido nalidíxico se utiliza para infecciones urinarias bajas, no complicadas. Limitada, muy limitada el ácido nalidíxico solo para ITU bajas. Dentro del grupo 2, allá tenemos a la ciprofloxacina, la levofloxacina y la ofloxacina. Estas de acá son de muy amplio espectro. Pueden actuar contra gram negativos, ya inclusive contra Pseudomonas, que es la reina de las bacterias de las titanes, ¿no? La más complicadita. Entonces, la cipro es muy buena contra Pseudomonas. Por eso es que dentro del grupo 2, como la cipro, la levo, la ofloc, son muy buenas para infecciones urinarias sistémicas, infecciones urinarias graves, para prostatitis, inclusive se ha visto para enterobacterias que producen diarreas bacterianas bacilares, ¿no? Diarreas bacterianas más que todo. Entonces, la cipro, levo y la oflox, más que todo para infecciones sistémicas, ¿sí? El grupo 3 yo las llamo las respiratorias, porque el grupo 3 las vamos a un poquito reservar para las infecciones respiratorias, especialmente para las neumonías, ¿sí? Dentro de este grupo 3 me voy a robar a la levo del grupo 2 y la voy a adjuntar al grupo 3. ¿Por qué? Porque se ha visto que la levo tiene muy buena actividad, ¿ya?, contra infecciones para lo que es el Streptococcus pneumoniae, para neumonías, es muy buena la levo. Tenemos también a la moxifloxacino y a la gemfifloxacino. Este grupo 3 de fluorquinolonas es excelente, muy bueno para las infecciones respiratorias, ¿sí? Neumonía aquí en la comunidad, para sinusitis. Y la de la floxacina, que es la última que estamos analizando, no del último grupo, que es tiene bastante espectro, inclusive contra lo que es el estafilococo resistente a meticilina
Inclusive se ha visto que tiene buena actividad contra Pseudomonas. Su resistencia bacteriana a la de la floxacina es muy baja, justamente por esa actividad de actuar sobre las dos enzimas, ¿no? La topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Y se ha visto que tiene bastante concentración a nivel de la piel y tejidos blandos, ¿sí? Entonces tenemos tres grupos de las fluorquinolonas y un grupo nuevo dentro del grupo de las fluorquinolonas, ¿sí? Entonces, la de la floxacina se vuelve más potente en ambientes ácidos, algo para tomar en cuenta, ¿ya? Por eso es que muchas veces es importante dar al paciente este tipo de medicamentos, ¿ya? En estómago con bastante ácido, ¿no? Ya sea sobre comidas o ya sea antes de las comidas, ¿no? Y además que la de la floxacina actúa bastante bien en infecciones supuradas. Sabemos que la pus, las infecciones con bastante infección supurativas producen pHs ácidos. Entonces la de la floxacina se ha visto que concentra muy bien y actúa muy bien en pHs ácidos, por eso es que es muy elegido para infecciones de la piel, ¿sí? Para neumonía atípica intracelulares, las quinolonas son excelentes contra legionela, clamidia, micoplasma, micobacterium tuberculoso. ¿Qué son estas? Son bacterias atípicas que pueden producir neumonía, incluyendo la tuberculosis, el grupo de las micobacterias. Son inclusive consideradas de segunda línea para pacientes con tuberculosis. Para Staphylococcus aureus, ¿no? En vitro son sensibles, pero hemos dicho que últimamente los estáfilos están generando bastante resistencia a las fluorquinolonas, ¿ya? Entonces, un resumen de para qué pueden servir las fluorquinolonas en general en este grupo de bacterias. Entonces, si queremos utilizar fluorquinolonas para infecciones respiratorias, nos sirve de mucho, ¿ya? La moxifloxacina es muy buena para neumococo, para anaerobios, no nos sirve para pseudomonas. La de la floxacina, la última, la nueva que se ha creado, ¿no? Es muy buena contra pseudomonas, gram negativas y estáfilos resistentes a meticilina, ¿no? Y hemos dicho, de la floxacina actúa muy bien en pHs ácidos, por lo tanto es muy buena inclusive para infecciones de la piel. La gatifloxacina es potente contra gram negativas, ¿no? La gatifloxacina ha sido más utilizado, por ejemplo, para uso oftálmico, como en colirio. La genfifloxacina es muy potente contra neumococo, para infecciones de neumonía. Por eso es que lo he puesto en el grupo de los respiratorios, tercer grupo de las fluorquinolonas, en el grupo de los respiratorios, ¿sí? Limitado principalmente para bronquitis y para neumonía. Genfifloxacina más utilicen para la vía respiratoria, no tanto para infecciones urinarias, infecciones sistémicas. Para eso mejor utilizar los de segunda generación como la levofloxacina o la ciprofloxacina, que es bastante buena, ¿sí? Ahora, la bacteria, ¿qué hace para defenderse de las fluorquinolonas? La bacteria utiliza los mismos mecanismos de resistencia que hacen la mayoría de las bacterias, mutar, ¿sí? Es decir, viene la fluorquinolona y lo que hace la bacteria muta a la topoisomerasa, la muta. Y como ha alterado su forma, ¿ya? La fluorquinolona no puede reconocerla porque ha cambiado su forma, ha mutado y por lo tanto no puede actuar sobre ella. Mecanismo de resistencia, mutaciones. El otro, la bacteria produce sus guardaespaldas, ¿ya? Que esos son los plásmidos, ¿no? Son un grupo de proteínas que lo que hacen es escudar a la topoisomerasa, en este caso topoisomerasa 2. Entonces viene la fluorquinolona y se encuentra con guardaespaldas y no puede actuar sobre la topoisomerasa, ¿ya? Son proteínas KNR, así es como se llaman estos guardaespaldas de la topoisomerasa, y por lo tanto la fluorquinolona no puede actuar sobre ellos, ¿sí? Y otra, un carnívoro, yo lo llamo, ¿sí? Las bacterias han desarrollado una enzima aniquiladora de antibióticos, especialmente de fluorquinolonas, conocida como la acetiltransferasa modificada. Entonces es un tipo de enzima que lo que hace es romperla, destruye, se la come a la fluorquinolona. Y pues por lo tanto la fluorquinolona no puede actuar sobre la topoisomerasa que está todo feliz ahí, cordando sus cordoncitos del DNA.
Entonces son los tres mecanismos de resistencia de las bacterias contra fluoroquinolonas. Mutación, proteínas como guardaespaldas, los QNR, y la enzima destructora de fluoroquinolonas. En cuanto a su absorción, tiene muy buena biodisponibilidad. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? De que el 80 al 95% de la fluoroquinolona que se administra vía oral puede llegar a la sangre, ¿sí? Excepto la de la floxacina, que tiene un 59%, ¿sí? No llega tanta cantidad a la sangre, ¿ya? Su distribución se distribuye por los tejidos. La levo, la moxi, la genfloxacina tienen vidas medias más largas. Por eso es que la levo, que viene de hasta 100 miligramos, 150 miligramos, la levofloxacina se puede dar hasta una sola vez al día, ¿sí? La moxifloxacina lo mismo y la genfloxacina. En cuanto a su depuración, lo que hemos dicho, ¿no? La mayoría se depura por vía renal. La cipro, levo y la de la floxacina se eliminan por el riñoncito. Cuidado con filtraciones glomerulares, ¿sí? Ajustar si hay falla renal. La moxifloxacina tiene más que todo vía de eliminación hepática mediante metabolismo. ¿Sí? La moxi no nos preocupamos tanto en cuanto a su depuración urinaria porque más es vía hepática. Entonces, sí, obviamente, pues si el paciente desarrolla algún tipo de problema hepático. ¿Ok? Ahora, algo para tomar en cuenta. A las fluoroquinolonas les gusta los cationes. A la fluoroquinolona lo que les gusta es el calcio y de la leche. Cuando hay calcio, la fluoroquinolona va y se une. Igual que las tetraciclinas, ¿se acuerdan del tema de las tetraciclinas? Estas igual, las fluoroquinolonas igual les encanta el calcio de la leche, les encanta el magnesio, el aluminio, el hierro, el zinc, es decir, los cationes, los metales, ¿sí? Por lo tanto, el uso de estos fármacos, elementos con la administración de los fluoroquinolonas puede disminuirme su mecanismo de acción, su biodisponibilidad y inclusive su mecanismo de para que el fármaco pueda absorberse a nivel intestinal. Entonces, por eso se pide, si va a tomar una ciprofluoroquinolona, evitar magnesio, evitar leche, evitar hierro, zinc. ¿Por qué? Pues el fármaco se va a ir con estos y se va a olvidar de su trabajo. Tomar la quinolona 2 horas antes. Ahora, si el paciente tiene que consumir hierro, ya sea porque tiene anemia, ya sea porque está con algún tipo de gastritis, tiene que consumir algún tipo de suplemento como digamos, leche, calcio, magnesio, entonces dar un poquito más de espacio, ¿no? Que el paciente tome su fluoroquinolona 2 horas antes o 4 a 6 horas después de estos productos, ¿sí? Para evitar que se vaya con ellos y no pueda actuar de forma eficaz la quinolona. Dentro del grupo de los efectos secundarios de las fluoroquinolonas, podemos ver que puede provocar a nivel gastrointestinal náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Son los más comunes que pueden desarrollar los pacientes. No es indicativo de suspender el fármaco salvo de que ya sea intolerante o podemos dar algún tipo de gastroprotector, por ejemplo, ¿no? A nivel osteomuscular puede desarrollar tendinitis, ruptura del tendón. Esto se ha visto de que puede desarrollar debilidad a nivel de los tendones, ¿no? Una tendinopatía, ¿ya? A nivel cardiovascular, prolongación del intervalo QT, ¿no? Evitar en pacientes con problemas de calcio o con antiarrítmicos o que están tomando antiarrítmicos como amiodarona y sotalol. ¿Por qué? Porque pues lógicamente va a alterar el mecanismo de acción de los antiarrítmicos, va a arruinar toda la terapia. A nivel del sistema nervioso puede causar neuropatía periférica, agitación, delirio, insomnio, ¿no? Inclusive se ha visto de que pueden mantenerse estos efectos secundarios, ¿ya? Atrás al suspender el fármaco, ¿ok? A nivel metabólico, disglicemias, puede causar hipoglicemia, hiperglicemia, variaciones de los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Pero como digo, no son efectos secundarios tan importantes o tan comunes que puede generar, ¿sí?
Ruptura a nivel de disección aórtica, dentro de los efectos secundarios más graves y más raros y extraños que puede generar en un paciente. Quizá en aquellos, como dice acá, que tienen hipertensión o arteriosclerosis o ya antecedentes de aneurismas a nivel vascular, podría ser tomado en cuenta, pero es muy raro de que la fluoroquinolona produzca esto, ¿no? Es extraordinario. A nivel pediátrico, esto es muy importante, por favor, jamás se da fluoroquinolonas en pacientes menores de 18 años, porque se ha visto que las fluoroquinolonas alteran o disminuyen lo que es el crecimiento óseo, es decir, van a la placa de crecimiento de los huesos largos y detienen su actividad condroblástica, ¿no? De los condrocitos. Por eso, jamás se da fluoroquinolonas a niños menores de 18 años, ¿sí? Contraindicado. Salvo de que sea riesgo-beneficio, es decir, pero raro. Por lo general hay otras alternativas mucho más aptas para los niños pediátricos menores de 18 años, ¿sí? Y bueno, todo eso es en cuanto a lo que es uso de estos fármacos, de las fluoroquinolonas y las sulfas.